Esto es La Palabra en Voz. Les habla el Padre Pablo Coimbra de Uruguay. Meditaremos hoy el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 13 del versículo 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo: Un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, y otras 60, y otras 30. Los que tengan oídos, que oigan. Palabra del Señor. Hoy Jesús nos habla acerca de su palabra con un lenguaje simbólico, comparativo, mediante una parábola. Para ello el Señor utiliza la imagen del sembrador, la semilla y la tierra. Luego el mismo Jesús va a explicar el sentido de su parábola. Es una hermosa imagen que también la utiliza el profeta Isaías respecto de cómo es esparcida la palabra de Dios a todos. Resulta, por cierto, la actitud de Dios que nosotros, como iglesia, debemos sin dudas imitar. La actitud de estar siempre, permanentemente sembrando, esparciendo la semilla que es su palabra, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es creadora, es una palabra que transforma. Ya en el Génesis se nos dice que todo fue creado por su palabra. Haya luz y hubo luz. Lo que Dios promete en su palabra se realiza inmediatamente. Y esa palabra es proclamada por la iglesia y se cumple en el altar, en cada misa, porque el verbo, la palabra, se hace carne. Y así recibimos el alimento de la palabra y el alimento de la Eucaristía, ese pan que es Jesús mismo, que está en medio de su pueblo. Es el alimento verdadero. Y si la palabra no se proclama, entonces, en primer lugar, la Iglesia no cumpliría con su misión más propia y que es querida por Jesús. Pero además, esa palabra no se haría palabra viva, porque quedaría contenida en un libro, allí encerrada. Si la palabra no es proclamada, queda como palabra muerta. Y para que sea viva entonces debe ser dicha. La Iglesia debe esparcirla a todos como el sembrador con la semilla. Obviamente que Dios actúa más allá de la Iglesia. Dios actúa en la naturaleza y en el corazón del hombre independientemente de la Iglesia. Pero sin Iglesia no hay prédica. Y sin prédica no hay palabra viva. Y sin palabra no hay conversión posible, no hay conversión verdadera. Sin semilla no hay fruto. Y lo más importante en la Iglesia, que sin ella no hay Eucaristía y no habría perdón de los pecados. Esa palabra entonces está llamada a germinar en nosotros, que debemos hacernos tierra fértil. Una palabra que transforma y convierte, que nos hará nuevos hombres y mujeres. Una palabra que debe ser llevada a la práctica, que debe dar fruto abundante, frutos que son obras de amor. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Es decir, que nos hacemos servidores, colaboradores, instrumentos de la palabra de Dios, para que por medio de los que creen y se convierten, entonces finalmente reine el amor. No existe doctrina o ideología, no existe gobierno de izquierda o de derecha que pueda terminar con el mal del mundo. Pues las ideologías masifican, despersonalizan, generan individualismos exacerbados y egoísmos, alienación del hombre. No se trata entonces de luchar por estructuras o ideologías políticas o transformaciones sociales simplemente, sino que es necesario un hombre nuevo. Es decir, un hombre que cambie su corazón de piedra por un corazón de carne, un hombre que se convierta. Discípulos de Cristo se necesitan, que libremente acepten seguir a Jesús, recibiendo su palabra. Solo así se podrá terminar con el mal del mundo y todo quedará instaurado en Cristo. Entonces la misión de la Iglesia no es más que esta:
el anuncio de la buena noticia que convierta el corazón del hombre, para que la gracia que se dio por la muerte y resurrección de Cristo llegue a todos, para gloria de Dios y salvación de los hombres. Y la pregunta que nos viene a la reflexión es, ¿cómo nos hacemos nosotros tierra fértil para que la semilla, que es la palabra, germine y dé mucho fruto en nosotros? Porque si algo depende de nosotros, es precisamente el hacernos esa tierra fértil. Entonces, ¿cómo ser tierra fértil? La respuesta es sobrenatural. La respuesta es la fe. Es la aceptación de lo que esa palabra nos dice. Pero en realidad es más que eso. Es en último término creerle a Jesús. Se trata de un acto de nuestra parte que requiere confianza en Jesús. Y la fe no es simplemente una opinión, o creer en algo, o creer en una idea, o seguir incluso una escala de valores, no. La fe es creerle a alguien, es entrar en relación vital, existencial, con aquel que me dice algo, y yo lo creo porque es Él quien me lo dice. ¿Por qué creo? Porque mi fe no es ciega. Mi fe no es un impulso ciego del espíritu, sino que le creo a Jesús porque me ha demostrado el inmenso amor que me tiene, entregando incluso su vida por mí. Y en verdad, no se le puede pedir mayor amor a alguien. En Jesús confío, a Él le creo, con Él me comprometo. Que el Señor te bendiga, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.